Y vamos a profundizar justamente en este tema de la inflación con el último dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Para eso nos acompaña la economista y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera. Marcela, muchas gracias por esta conversación. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Bien, todo muy bien. Lo que no está bien es la economía y desde el bolsillo, digamos, con este nuevo dato de inflación. Ahora, si uno puede hacer la clásica pregunta con estos temas, ¿sorprende? Claro que sorprende, porque la proyección era la mitad del dato de 1,2%. Ahora, en términos de tendencia, tener una inflación tan alta, ¿puede ser una sorpresa o más bien ya hay que darlo por descontado y seguir viendo cómo se va dando esta situación? Sí, bueno, recordaba un programa que tuvimos hace más o menos año y medio en este mismo canal conducido por ti, en donde empezamos precisamente a analizar los factores de la inflación y yo era una de las que planteaba que había que generar políticas preventivas. Lo mismo digo ahora. Ahora es más que nunca es necesario generar una política de prevención, producto de que ya la inflación está absolutamente descontrolada. Las políticas del Banco Central no han sido eficientes para el control de la inflación y eso se debe también a que la realidad económica de nuestro país es bastante distinta a la realidad que uno puede observar en los países desarrollados. Nuestra economía se sustenta fundamentalmente por las pymes, que son las que sostienen el empleo en un 50%, que además son muy numerosas, son el 99% de las empresas de nuestro país. Sin embargo, poseen solo el 16% de las ventas. Ese escenario, esa estructura productiva, que además es una estructura de servicio, muy en relación además a determinados bienes que son muy sensibles también a los ciclos económicos y por otro lado también a las crisis económicas, podemos dar cuenta entonces de que tenemos un escenario a nivel estructural que va a ser tremendamente vulnerable frente a cualquier situación que pueda ocurrir durante el año en relación a la inflación. Y ya hay una tendencia muy importante de que la inflación tiene un fuerte componente internacional, en donde aquellas políticas a nivel, por ejemplo, monetaria, no permitirían llegar, ¿cierto?, a poder cubrir ese impacto que estamos teniendo producto de esta inflación que estamos observando en todo el mundo y que se expresa, por ejemplo, a través del alza en el precio de los commodities. El precio del petróleo, el precio del gas, el precio de los minerales, han marcado la agenda y por supuesto eleva los costos de producción a nivel general, pero también eso ha sido acompañado de fuertes impactos sobre la cadena productiva, pero también estos cuellos de botella que han desempeñado entonces una especie de muro insoslayable en donde la inflación se ha ido haciendo cada vez más persistente y que entonces nos llama a tener cuidado porque lo que aquí no queremos que se produzca es que se produzca un bajo crecimiento y una alta inflación, Claro, porque si no, finalmente ese es el peor escenario que podemos tener a nivel económico y todas las políticas económicas que se realicen van a tener que tener mucho cuidado respecto de ese elemento. Hoy día, cuando precisamente en la noticia que comentabas anteriormente, cuando observamos la alza de la tasa de política monetaria, ya hay muchos que prevén que va a llegar incluso al 7% en el siguiente anuncio. Y esa es una alza muy abrupta, que sigue manteniendo la tendencia que hemos observado en los últimos 6 meses de alzas muy abruptas en un periodo corto de tiempo y que por tanto no permiten a los agentes económicos alcanzar a adaptarse. Y cuando no se alcanzan a adaptar, eso finalmente se traduce en aumento de costos. Claro. Y eso lamentablemente hoy día se está traduciendo Marcela, en un aumento de la inflación. En este caso, y me quiero quedar con lo que puede ser la decisión del Consejo del Banco Central con respecto a la tasa referencial, la tasa política monetaria. En base a tu análisis, ¿tú piensas que llegar nuevamente a 150 puntos base, 1,5, digamos, no tendría el efecto esperado y que más bien hay que hacer un alza o tendencia al alza que se sostenga, pero más gradual para que finalmente se vaya incorporando los agentes del mercado? Es que lo peor que podríamos tener como escenario es que la política monetaria termine generando una contracción de la economía, ¿ya? Y si tú observas, por eso inicié como con esta lectura más estructural de qué es lo que soporta nuestra economía en Chile, y son las pymes. Entonces, claro. si tú elevas esa tasa de política monetaria, eso impacta directamente a las pymes, porque las costos. pymes dependen muchas veces del costo del crédito al cual pueden recurrir para mantener un cierto nivel de capital de trabajo o de soporte o incluso de poder sostener el nivel de empleo que también garantizan. Entonces, en ese sentido es muy importante como tener la precaución de que no vayamos a caer, digamos, en una trampa teórica
que diría que en la medida que aumentamos la tasa de interés va a generar eso una contracción de la inflación cuando ya hemos visto durante 6 meses que eso no está ocurriendo. Sí, entonces es muy importante como tener, digamos, presentar una alerta a las autoridades frente a ese tema, porque finalmente eso es contraproducente para todos los sectores. Ahora, aquí va la pregunta, porque a ver, el gran objetivo que tiene el Banco Central de Chile, a diferencia de otros bancos centrales que tienen otras funciones, es mantener a raya la inflación. Ese es un tema. Y por eso, dentro de las herramientas que tiene para justamente ir manejando, digamos, de una forma sana la inflación, es justamente la tasa de política monetaria. Es una de las herramientas la más importante. ¿Tiene otras herramientas más allá de la tasa de política monetaria para lograr esto que estamos comentando cuando uno, claro, se fija y ve que la tendencia ha sido abrupta en términos de los cambios de la política monetaria, de aumentar la tasa de interés, pero que finalmente esto puede tener un efecto más bien adverso contra las pymes? Solamente tenía un dato, me lo daban durante la tarde, que la tasa promedio del crédito comercial, que justamente al que acceden, por ejemplo, las pymes, está en un 9%. Y esto seguiría en aumento, por supuesto. Y eso hace insostenible entonces para que las pymes puedan mantener la economía en Chile, que es lo que realmente está ocurriendo hace ya muchos años. Se inició en la década de los 90 y hoy día digamos que eso da la estructura que además es intermedia porque permite garantizar ciertos niveles de ingreso también a los hogares. Respecto a tu pregunta del Banco Central, me parece que es muy interesante. En efecto, el Banco Central tiene como principal objetivo el control de la inflación, no obstante tiene otras herramientas. Por ejemplo, el Banco Central podría actuar de forma más intensa sobre, por ejemplo, la política de tipo de cambio, de manera de que en la medida de que el tipo de cambio no se dispare, en definitiva tampoco se disparen los costos de aquellos productos que estamos importando. Hoy día las importaciones han crecido enormemente en Chile y eso es parte de los cambios también de los patrones de consumo que estamos teniendo tanto en Chile como en el mundo. Y eso también es importante, Marcela, que lo asuman las autoridades. Sí, perdona que te interrumpa, que se suma, me imagino, y ahí tú me corriges, a otro factor que es coyuntural en términos de la disponibilidad, por ejemplo, de insumos o productos importados por las redes de distribución. Esto por efecto de la pandemia que se ha ido arrastrando, es un tema internacional que desgraciadamente se va sumando a este cóctel que va generando la inflación con respecto a un tipo de cambio alto y además con precios altos producto de la distribución y menor accesibilidad, digamos, a estos productos importados, a estos productos que ingresan. Así es, excelente el análisis que realiza. En efecto, es así. Y por tanto, uno tiene que también cuidar qué es lo que va a ocurrir con el precio del petróleo. O sea, si volvemos, digamos, al tema de la inflación, el precio del petróleo también está marcando agenda de forma acumulada en aquellas variables que uno puede observar dentro de las divisiones que el mismo INE presenta para el cálculo de la inflación en Chile. Y podemos observar cómo el transporte, bencinas, también los pasajes aéreos y los transportes interurbanos están representando un aumento sustantivo en el precio y eso es también por efecto indirecto del alza en el precio del petróleo. Y Goldman Sachs ya ha dicho que el precio del petróleo puede llegar incluso a estar por sobre $100 el barril y eso es un valor muy alto en comparación con los valores históricos que uno puede observar. Hasta hace solamente 4 años cuando hablábamos de una tendencia completamente distinta con bajísimos precios del barril de petróleo. O sea, eso también muestra cómo han cambiado las cosas, digamos que, insisto, desgraciadamente no nos ayudan para nada, todo lo contrario. Es más cierto, el 2020 tuvimos un precio del barril en $12 y ahora ya estamos hablando de por sobre $80. Sí, yo decía 4 años, entonces, menos todavía. Es una alza muy abrupta en un periodo muy corto de tiempo y se debe necesariamente al contexto de crisis económica. Por eso que las herramientas económicas tienen que valorarse y valorar su efectividad y también mirar cuáles son los contextos para poder aplicarlos de mejor forma y que sean eficientes. Hay que generar una política pública de evaluación de las políticas monetarias y políticas fiscales que estamos realizando para que aquellas que han sido positivas puedan permanecer en el tiempo y aquellas que han sido negativas puedan quizás ser un poco más graduales o definitivamente pausarse. Si no estamos obteniendo, por ejemplo, un buen impacto sobre la inflación, quizás lo más conveniente es en efecto mantener la tasa de política monetaria para que no se disparen aún más los costos que pueden finalmente afectar tanto a los hogares como a las pymes y por supuesto también a las grandes empresas. Ahora, me quedo con el tema del tipo de cambio que estabas comentando justamente del Banco Central y muchas veces se habla de intervenir o no.
generalmente cuando el dólar está alto. Ahora, está en 827, estaba revisando. Es un dólar alto, pero que en algún minuto llegaba a cerca de 850 pesos. ¿Podría ser una alternativa en ese sentido, ese tipo de intervención? Hay que, siempre me han dicho, si el Banco Central va a intervenir o no, tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque cualquier movimiento puede tener un impacto, digamos, en uno u otro elemento. Estamos en una situación obviamente muy compleja que muchos dicen, bueno, necesita este tipo de impacto, a veces. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que es muy importante pensar en marzo. En marzo viene un aumento enorme del consumo en todos tipos de áreas. Entonces, eso va a ocurrir inevitablemente porque también hay que asumir que hay ciertos consumos que aunque tú eleves las tasas de interés, van a tener que inevitablemente ejecutarse esos gastos. Entonces, entrando marzo, hay muchos gastos que las familias tienen que asumir. Por tanto, es importante considerar ese elemento para que al menos durante el mes de reinicio, ¿cierto?, no sea tan difícil para las familias en Chile. Y en ese sentido, políticas en el tipo de cambio, en la tasa de interés, en el control de algún tipo de precio o de fomento productivo para determinados sectores, de manera que, por ejemplo, no se disparen tanto más los alimentos. Sí, pensando en control, son herramientas que hay. Tú hablas de control de precio, pero llegando a la posibilidad, estamos aquí analizando, fijación de precio de algunos productos, ¿llegar a ese punto también? Mira, hay muchas fases preliminares antes de llegar a esos puntos. Estados Unidos en algún momento hizo control de precios en plena crisis de pandemia. Sí, o sea, también uno tiene que valorar que esas cosas son posibles, pero hay muchas otras etapas en las cuales se puede actuar y prevenir para no tener que llegar precisamente a ese tipo de escenarios que son mucho más, genera mucho más conflicto en los distintos intereses que están en juego finalmente con aquello. Entonces, por ejemplo, en relación a los alimentos, que es uno de los indicadores que ha aumentado bastante, tenemos una acumulación del 6% en los últimos 12 meses. Entonces, es necesario generar una mejor infraestructura para quienes proveen de alimentos, es mejor generar entonces una mejor cadena de distribución, disminuir el costo de esa cadena de distribución de alimentos, aumentar el acceso a mano de obra con determinadas políticas públicas, quizás un subsidio específico para esa zona, de manera de que no existan problemas de mano de obra y que eso no impacte directamente. Habría que evaluar también si es que el gobierno puede facilitar ciertas labores respecto de los insumos que se requieren en aquellas áreas de manera de mejorar la calidad de los alimentos, también mejorar el acceso a esos insumos para no encarecer demasiado su producción. Son herramientas que son preliminares y que si se ejecutan a tiempo, en efecto tienen un impacto bien directo y rápido sobre el control de precios. Entonces, uno puede controlar los precios de forma indirecta a través de políticas públicas, económicas, que puedan fomentar determinado tipo de producción. Y eso es lo que, digamos, esa herramienta es una de las faltantes en este periodo. Marcela Vera, muy interesante. Estamos atentos, por supuesto, a todos estos factores que influyen en un escenario que ya es complicado y desgraciadamente va a serlo. Vamos a estar muy atentos también a eso. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti de nuevo por la entrevista. Un abrazo, chao.